Esta mañana quiero llevarte al campo de batalla, donde muchos de nosotros hoy es en el lugar en el que nos encontramos, en una batalla, luchando por la vida, por la muerte, por nuestros trabajos, por nuestras familias. Así que vamos a comenzar, lo primero que todo, orando, pidiéndole a Dios que nos guíe en esta palabra, que nos revele algo nuevo, algo diferente, porque siempre podemos sacar algo especial y algo único de cada fragmento de la palabra. Así que yo te pido que ahí donde estés inclines tu rostro un momento y le pidas: Padre Santo, gracias Jesús por tu amor infinito. Lo primero, Señor, te queremos pedir perdón, Señor, por todo lo que te haya podido molestar, Señor, por todo lo que te haya podido entristecer, Jesús. Y yo oro, Jesús, por esta palabra. Señor, yo declaro que la palabra es el timón de nuestra vida, Señor, es nuestro rumbo, es nuestro norte, Señor Jesús, y que tú nos reveles algo especial, Señor, esta mañana, algo nuevo, Jesús, que tú hiciste con tu siervo David, Señor. Yo te pido, Jesús, que tú, Padre Santo, nos ayude, Señor, a identificar nuestros Goliat, Señor, a luchar contra ellos, Señor, a derrumbarlos, Jesús. Y yo te pido, Padre Santo, que tú unjas mi boca, que tú unjas mi cabeza, mis sentimientos, Jesús, para transmitir, Jesús, un mensaje que venga directamente de tu corazón, Jesús, en el nombre de Jesús, Padre Santo. Amén. Así que vamos a empezar leyendo 1 Samuel 17. En el verso 1 dice: los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Azeca, en Efes Damim. El verso 2 dice: también Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Elá y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, Israel estaba sobre otro monte al otro lado y el valle entre ellos. Podemos ver cómo los filisteos estaban amenazando su tierra, sus familias, y a lo mejor tú en el día de hoy es como te puedes sentir. Te puedes estar viendo amenazado por algo o por alguien, amenazando a tu familia, amenazando tu economía, amenazando cada área de tu vida, y estás temiendo un profundo desamparo de parte de Dios, de que no ves la salida, no ves dónde está Dios. Y déjame decirte que Dios tiene el control y tiene el mínimo detalle de todo lo que está ocurriendo. Y es por esto que esta situación de David con Goliat me ha recordado mucho a lo que Dios puede hacer a través de nosotros. Lo que Dios ha prometido continuamente con su pueblo, que es que nunca le dejará, que nunca le abandonará. Recordamos lo que le dice a Abraham, lo que le dice a Moisés, lo que le dice a Josué, de mira que yo te mando, que te esfuerces y seas valiente, que nunca te dejaré. Y esto es lo que hoy quería decirte, que Dios no te va a dejar, Dios no nos va a abandonar. Dios no es hijo de hombre para mentir. Él tiene sus promesas fijas en nuestro corazón, ahí en secreto donde te las dio un día, no se van a mover. Dios no es un Dios mentiroso, no es un Dios que nos engañe, no es un Dios que te diga un día una cosa y otro día otra. La palabra que te ha dado sigue inmovible entre el tiempo, no cambia, no muda. Y seguimos leyendo el verso 4, que nos dice: salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat. Aquí podemos ver el contrincante de David, llamado Goliat, de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo. Esto a medidas actuales son casi 3 metros de altura. Imagínate, tú por un momento, pongámonos en situación, pero imagínate a un David pequeñito contra un Goliat enorme, contra una persona gigantesca de unos 3 metros. ¿Tú cómo estarías ante esa situación? ¿Tendrías miedo? Seguramente tengamos miedo. Yo tendría miedo al poderme enfrentar, al ver una persona de esa magnitud, de esas dimensiones, de esa fuerza, porque seguimos leyendo y dice el 5, y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 ciclos de bronce.
Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. Imagínate, la jabalina solía ir entre los guerreros entre sus manos. Aquí dice que la llevaba entre sus hombros. Imagínate las dimensiones, las armas, el equipamiento que llevaba este guerrero, que era impresionante. O sea, no lo podemos comparar. Imagínate un David insignificante al lado de esta persona. Imagínate tú al lado de una persona de estas características. Da pavor, da miedo. Y el 6 dice, sobre sus piernas traía grebas de bronce. Perdón, este ya lo había leído. El 7 dice, el asta de su lanza era como un rodillo de telar y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro e iba su escudero delante de él. Aquí nos está mostrando las características de este guerrero. Un hombre temible frente a un David que incluso entre su pueblo lo veían insignificante. ¿Y crees realmente que él no tenía miedo? Estoy seguro que como infinidad de veces nosotros nos tiemblan las piernas. ¿Nunca te han temblado las piernas? ¿Nunca has tenido un pulso que se te mueve increíble, que no dejas de temblar? Pánico ante situaciones, ante una situación tan difícil, tan aguda, tan problemática, que es que tienes ese desasosiego, tienes esa intranquilidad, tienes esa frustración que te hace temblar, ese miedo, ¿verdad? Pero muchas veces ese miedo es el que te permite el avanzar. Y ahí cuando yo siento personalmente, cuando siento ese miedo, cuando digo, Sebas, estoy muerto de miedo, ahí es cuando Dios dice, yo me fortalezco en tu debilidad, yo me fortalezco en tu miedo, ¿sabes? ¿No lo sientes que cuando a veces tenemos como más miedo, esa sensación de fuerza, de adrenalina, es cuando más nos crecemos, cuando tenemos delante un reto? Y yo me imagino un David muerto de miedo ante ese gigante así, imagínate, Goliat, muerto de miedo por dentro, pero que realmente tenía la certeza, tenía la convicción de que Dios estaba con él, de que aunque estemos muertos de miedo, ahí en esas situaciones es cuando más nos crecemos, es cuando más podemos ver el favor de Dios para con nosotros. Porque cuántas veces hemos hecho cosas con ese pánico, ese miedo, ese terror de que ¿cómo le voy a hablar a esta persona? ¿Cómo le voy a hablar a mi jefe? ¿Cómo le voy a hablar a mi esposa, a mis hijos? ¿Cómo les voy a decir esto? Es súper delicado y estás ahí súper atemorizado. Y es en esos momentos cuando sale el Espíritu Santo y te da una fuerza sobrenatural, que fue la que le dio a David y que es la que quiero que en esta mañana volvamos una vez más, que nos dé este espíritu de valentía, este espíritu de que nada puede con nosotros, ese espíritu de David que residía en él, que decía a Goliat que le daba igual el Goliat que estuviera delante. Y te tiene que dar igual el Goliat que esté delante, el temor que se te está enfrentando ahora mismo en este momento. Dios te da la sabiduría, te da la capacidad para sobreponerte, que aunque estemos por fuera muertos de miedo, temblando, Dios es más poderoso que todo esto. Y seguimos leyendo porque en el verso 8 nos dice, y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿Verdad? Ahí salía la voz de acusación de Goliat. Salía la voz de la duda, esa pregunta de burla, esa pregunta de querer hacerte menos. ¿Pero qué os estáis parando delante de mí? ¿No os estáis viendo? ¿Para qué vas a ir a esa entrevista de trabajo si no eres nadie? ¿Para qué vas a pedir ese préstamo si nunca te van a dar esa casa? ¿Para qué te vas a presentar a ese examen si nunca vas a aprobar? ¿Para qué oras si Dios no te escucha? Esas dudas, esas preguntas, lanzándolas afirmativamente, eran para amedrentar a David, eran para amedrentar al pueblo de Israel. Y quizás en el día de hoy estás escuchando estas dudas inquietantes, estas preguntas, estas afirmaciones sobre tu vida de que no vas a poder, de que te vas a morir, de que estás solo, de que nadie te quiere. ¿Tú crees que David ante estas palabras llegó y dijo, oh no puedo más, me voy? No, para nada.
David aún más, en cuanto a ese Goliat, oía esas palabras de ¿para qué os venís aquí a parar contra mí? Mirarme, mirar mi estatura, mirar mi envergadura, no podéis conmigo. Él aún más, el Espíritu Santo le estaba forjando ese carácter de guerrero, ese carácter de valentía, ese espíritu de guerra, de saber la confianza de que si Dios está con nosotros, ningún Goliat, ninguna situación, ningún terror, ningún miedo nos va a poder tocar. Y salen estas dudas, estas preguntas a tu mente que está todo el rato martillando, que dice tú no puedes. Ponte en los zapatos un momento de David, cuando entra en ese campamento y ve a ese Goliat lanzando esas preguntas contra el pueblo que tanto amaba, contra su nación. Esas preguntas de menosprecio, de ¿qué os paráis vosotros? Y el enemigo es lo que te está diciendo, ¿qué te estás parando contra mí si tú no eres nadie? Tú no eres nada para hacerme a mi frente. No eres nada ni nadie para poder enfrentarte a mí. ¿Y qué crees? Que Goliat tranquilamente les estaba diciendo, a ver, ¿quién viene? No, estaba voz desafiante. ¿Quién puede venir contra mí? ¿Quién me puede derrumbar? ¿Quién puede contra mí? Hay alguien que se atreva a enfrentarme a mí, dice el verso 8 que leemos, dice, ¿no soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Desde el principio, el enemigo ha tenido esa actitud desafiante. Recordemos, sin ir más lejos, que el propio Satanás igualó y quiso desafiar la autoridad y sabiduría de Dios en los cielos. Por eso fue arrojado de los cielos, por desafiar, por querer ser igual y semejante a Dios. Y eso va en su naturaleza, el desafío a decirte, tú no puedes. Ven, lucha contra mí. Y sabes, en la historia llegó Satanás ya y dijo, yo he podido con Adán y Eva, ha sido muy fácil, los he hecho pecar, ha caído, tu obra maestra ha caído. Dios, a ver, ¿quién puede contra mí? Se sube al ring y dice, ¿quién puede contra mí? Que venga, que luche, que venga. Y es cuando entró Jesucristo, le dijo, ¿qué ocurre? ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre contigo? Entró en juego Jesucristo a interceder por ti y por mí. A decirle al enemigo, tú ya no tienes más poder de enfermar, tú ya no tienes más poder de maldecir, tú ya no tienes más las llaves del infierno, tú ya no tienes más las llaves de la enfermedad, tú no tienes más las llaves de la derrota, de la maldición, de la pobreza, se las arrebata Jesús. Él dice, yo voy a morir y resucitar al tercer día para arrebatarte estas llaves, para quitarte todo dominio y para devolvérselas a la iglesia, para que vuelva a restablecer el reino de los cielos de mi Padre aquí en la tierra. Y es eso, el carácter del enemigo es el desafiarte a ti, para que entren esas dudas, para que entren esos temores, para que te alejes del propósito de Dios. Y no sé cuántos de los que me estáis viendo ahora mismo estáis enfrentando un Goliat. Llamemos Goliat a una enfermedad, a una necesidad económica, a un problema familiar, a problemas en tu matrimonio, con tus hijos. No lo sé, seguramente incluso ahora mismo estés luchando contra un Goliat. Seguramente ahora me digas, sí, yo estoy luchando con mi matrimonio para que no se vaya, para que sigamos juntos, para que mi hogar siga unido. Pero en tu interior estás creyendo que la única solución, la única salida es acabar con tu hogar. Y ahí es cuando se para el Goliat detrás tuyo y te está diciendo, sí, eso es, divórciate, acaba con tu matrimonio. Está ahí atrás parado de ti gritándote, sí, basta de educar a tus hijos. ¿Para qué si están rebeldes, si no te hacen caso? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué te sigues formando en la palabra? ¿Para qué sigues orando si no hay un Dios que te escuche? ¿No lo ves? Todo lo que estás pasando. Y está ahí detrás, ese Goliat parado detrás tuyo, diciéndote no puedes, abandona. Diciéndote palabras para mermar y quitarte del propósito que Dios tiene de ti y amedrentar tu fe, bajarla, rebajarla. Pero detrás de Goliat está Dios diciendo no. Goliat te dice te vas a morir, Dios te dice no, te vas a morir.
Goliat te dice, te vas a quedar solo, y Dios detrás está diciendo, no te vas a quedar solo, yo estoy contigo hasta el fin de los tiempos. Y Goliat estaba gritando en ese campamento, me lo imagino, fracasados, no podéis conmigo, soy mejor que todos vosotros juntos, no podéis, sois una panda de fracasados. Y es lo que el enemigo continuamente te está gritando, eres un fracasado, no puedes más, tú no puedes con esto te queda grande, te queda muy grande. Este trabajo te queda muy grande, estos estudios, esta carrera, te queda muy grande este ministerio, tú no puedes con esto. Pero Dios te está diciendo atrás, tú puedes, yo estoy contigo. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no te voy a dejar ni día ni de noche. Mi palabra está en tu corazón, está como un sello puesto en tu corazón. Y seguimos en el verso 9, dice, si él pudiera pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. El 10 dice, y añadió el filisteo, hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme tan solo un hombre que pelee conmigo. Aquí vemos de nuevo todo el rato taladrando Goliat, desafiando al pueblo de Israel al campamento. Dadme uno que pelee conmigo, que me gane, que me venza. Si me vence, le serviremos nosotros. El 11 dice, oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Yo sé que se levantan muchas veces Goliat en nuestra vida, Goliat que nos dan un terror increíble, que vemos que nos supera 3, 6, 9 metros por encima de nuestras posibilidades, que vemos que no solamente nos turbamos nosotros, sino toda nuestra nación, toda nuestra familia, todo nuestro pueblo está atemorizado por un Goliat que pensamos que ahora mismo tiene las llaves, tiene toda la potestad y tiene toda la autoridad, ¿verdad? Pero ahora nos vamos a dar cuenta que esto no es así. Porque Dios, ¿qué está diciendo todo el rato Goliat? Está hablando de fracaso, está hablando de muerte, porque recordemos ahora en el verso 11 dice, oyendo Saúl, quiero que reflexiones un momento, ¿qué estás escuchando? Estás escuchando la voz de Goliat que dice muerte, que dice destrucción, que dice calamidad, que dice aborto, que dice miedo, que dice angustia. Pero ¿qué está diciendo Dios? Párate a pensar un momento, ¿qué está diciendo Dios a tu vida? Está hablando salud, está hablando vida, esperanza, paz, salvación, cambio, familia, restitución. Todo lo opuesto a lo que Goliat está lanzando a tu vida. Dios tiene el espejo puesto, te está diciendo donde hay muerte hay vida, donde hay destrucción hay esperanza. Párate ahora firme y reflexiona sinceramente en tu corazón qué voz estás escuchando. ¿Estás escuchando la voz del Goliat que se está diciendo no puedes, eres lo peor, eres insignificante, eres un fracasado, no vas a poder? ¿O estás escuchando la voz de Dios que dice esfuérzate, sé valiente, levántate, lucha, pelea? Hay vida en mí, hay esperanza. Porque en este caso Saúl y todo Israel estaban minimizados por el poderío, por la potencia de Goliat que les gritaba, ¿quién puede contra mí? Y el pueblo de Israel minimizado por el poderío de este hombre. Ahora mismo tenemos esa situación, están en el campamento, Goliat gritando, amedrentando al pueblo de Israel, el pueblo de Israel atemorizado. Y seguimos leyendo porque en el 12 dice, y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos, y en el tiempo de Saúl, este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres.
Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra, y los hombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Samá. Y David era el menor, Siguieron pues los 3 mayores a Saúl. Y el 15 dice, pero David había ido y vuelto. Mira, esto es algo que siempre en esta historia como que pasa desapercibido. A veces leemos muchas veces esta historia y nos quedamos con que sí, David era un hombre pequeñito, enclenque, era feroz, dice la palabra también que acababa con leones cuando cuidaba las ovejas, pero siempre lo veíamos como muy inferior a Goliat. Y la historia pasa así muy rápido siempre cuando se la contamos a nuestros hijos, a nuestros familiares. Vemos sí, a un David que mata a un Goliat con una onda, hace un milagro increíble, pum. Pero aquí hay mucho jugo que sacar. En el 15 dice, pero David había ido y vuelto. Es decir, David no era la primera vez que estaba en el campamento. Dice que estaba cerca de Saúl. Y esto es un punto muy importante porque Saúl, entendemos que ya conocía a David. Si nos damos cuenta en el capítulo anterior de Primera de Samuel 16, en Primera de Samuel 16, del 18 al 22, nos dice, entonces, recordemos, perdón un momento, pero cuando Saúl era atormentado por el espíritu malo y no lo dejaba estar tranquilo, esta es la situación cuando conoció a David. Estaba atormentado y uno de sus criados le dijo, conocemos a un hombre que te puede aliviar. Vamos a buscar a este hombre para que te alivie esta intranquilidad, este desasosiego que te produce este espíritu, ¿verdad? Y en el 18 nos muestra, dice, entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y el Señor está con él. Y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo, envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David su hijo. Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, y él le amó mucho y le hizo su paje de armas. Más adelante dice que halló gracia delante de los ojos de Saúl. Lo hizo su paje. Ya le conocía. David tenía una relación ya con Saúl, una relación cercana. Lo había hecho su hombre de confianza. Y donde seguíamos en el verso 15 del capítulo 17 de 1 de Samuel dice, David había ido y vuelto dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Esto, ¿por qué me paro aquí un momento? Porque más adelante vamos a entender una cosa importante, que es el hecho de que Saúl ya tenía una relación con David, él conocía a David. Y David no era la primera vez que entraba a ese campamento, él ya había entrado y salido, él ya estaba teniendo un poquito más de experiencia militar. No era su primera vez. Era muy joven, sí es verdad, era inexperto, pero no era la primera vez que entraba a este campamento. Y en el verso 16 dice, venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Y día noche, esto es lo que hacen las tinieblas. Permanentemente te están angustiando, te vas a enfermar, te van a echar del trabajo, tú no puedes con esto, no vas a aprobar, tus hijos no te quieren, tus padres no te quieren, te vas a quedar solo, huérfano. Continuamente te está taladrando, martillando esas palabras que atacan tu mente, atacan tus oídos, atacan tus ojos, quiere robarte la visión, quiere robarte lo que tienes por delante, diciéndote que no vas a poder, que vas a perder tu casa, vas a perder tu familia. Y hay un momento donde eso te taladra día y noche, las tinieblas están trabajando, taladrando, diciendo no puedes con esto, no puedes con esto, no puedes con esto, vas a morir, eres un fracasado. Y hay un momento que tú tienes que decir basta, tienes que gritar y decir ya, basta, basta.
Llevo todo pensamiento contrario a la cruz cautivo a la obediencia de Cristo. Y déjame decirte que continuamente el enemigo está desmintiendo lo que el Padre te ha dado un día en secreto. Déjame decirte, estás escuchando las palabras correctas, estás en la iglesia correcta, estás en el momento oportuno, no estás equivocado. Dios está contigo, Dios está con nosotros y lo mejor está por venir. No dejes que este Goliat te amedrente con esas amenazas continuas día y noche diciendo no vas a poder. El Padre está diciendo sí vas a poder, sí vas a poder.